Bien, ¿quién nos falta? Carlos Sánchez no se pudo conectar hoy día, me avisó que no se iba a poder conectar, así que importante que estemos grabando. Bien, oramos al Señor. Oramos al Señor. Amén. Pastor Juvenal, ¿nos puede guiar en una oración para comenzar, por favor? Amén. Bien, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta instancia, Señor, que nos das a esta hora, de poder estar en tu presencia, en torno al estudio, Señor, Amén. y a esta formación y educación teológica, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Permítenos, Dios del cielo, abrir nuestros ojos, como decía el apóstol Pablo, espirituales, Señor. Así es. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú bendigas nuestras vidas, Señor. Háblanos en todo tiempo, Señor. Oriéntanos, Dios. Danos una palabra, un consejo oportuno siempre, Señor, por medio de la palabra, por medio de los estudios, Señor Jesús. Te necesitamos esta mañana, Señor. Todos los que están conectados, Señor, en torno a este estudio, Señor, para que ministre nuestros corazones, Señor Jesús. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor, a pesar de la distancia, Señor. Sabemos que tú estás en esto, Señor. Que estamos en ti, Dios mío. Gracias por tu presencia sobre nosotros. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Hoy día vamos a terminar de ver los 5 principios que estábamos hablando de para interpretar la profecía. ¿Ok? Así que vamos a ir al PowerPoint. Vamos a hacer una cosa, pongan en silencio sus audios y cuando quieran hacer una pregunta, usted abre su audio y me pregunta y me interrumpe para que no se genere el eco entre nosotros, para que no haya ese ruido interno que se genera cuando están abiertos los micrófonos, y ahí entonces ustedes hacen las preguntas que quieran. Ya hemos visto 2 conceptos, a ver si se recuerdan. Juan, ¿cuáles son los 2 conceptos que hemos visto de los principios de interpretación? Por lo menos di uno. Yo la semana pasada me desconecté un poquito, no pesqué muy bien la clase, de que tengo que verla de nuevo. Ya, ok. Pastor Manuel. Tuve que salir. Sí, el cumplimiento de Cristo y su iglesia. ¿Ya? Ese sería un principio hermenéutico. ¿Ya? Sí. Me parece Sí, ese es uno. Sí, el cumplimiento de Cristo y su iglesia. Sí. Ya. Ok. Hermana Mónica, ¿cuál es el otro que vimos? La superposición de las edades. Muy bien. Excelente. Muy bien. Hemos visto entonces eso, el cumplimiento de Cristo y su iglesia, y ahí hablamos sobre la centralidad de Cristo en las Escrituras, que no debemos de perder de vista esa realidad, ¿ok? Las Escrituras están centradas en Cristo, y en el ámbito de la profecía está Cristo y la iglesia, ¿ok? Y dimos un ejemplo. También vimos la superposición de las edades, que eso significaba, en una frase que hablamos, que dijimos el ya, pero todavía no, ¿ok? Ahí estaba el tema. Continuamos con la tercera entonces, que es la realización histórica de Cristo. Y los voy a poner aquí arriba para que puedan ver bien el PowerPoint. La realización histórica de Cristo, entonces. Esencial para esta perspectiva interpretativa es que el Nuevo Testamento sirve, por así decirlo, como el léxico de la expectativa escatológica del Antiguo Testamento. En resumen, Jesús es el intérprete inspirado del Antiguo Testamento. Su identidad, vida y misión proporcionan el marco dentro del cual debemos leer y acercarnos al Antiguo Testamento. Por favor, Pastor Juvenal, léame Lucas 24, del 25 al 27, y Jonathan, léeme Primera de Pedro 1, 10 al 12, por favor, después del Pastor Juvenal. Lucas me dijo. 24, del 25 al 27. Lucas 24, del 25 al 27, leo, dice:
Entonces él les dijo, si estoy en el 24, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él le decían. Amén. O lo que de él decían. Sí, lo que de él decían. Fíjate, y fíjate en el verso 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que estaban escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo que Jesús está haciendo, Jonathan, dale con 1 de Pedro, por favor, y ahí hago la explicación. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Fíjense que en Lucas 24 y el verso 44 que después yo leí, tiene que ver con algo interesantísimo, porque Jesús está haciendo dos cosas fundamentales ahí. La primera, él está respaldando el Antiguo Testamento como veraz, como canónico, como inspirado por Dios. Él está respaldándolo. Él al decir la ley de Moisés, y segundo, o tres cosas, y segundo, él está respaldando que el Pentateuco, o la Torá, la escribió Moisés, y no otro autor. Al asignarle la ley de Moisés, él está asumiendo que él es el escritor. La Torá. Y después dice los profetas. Al decir los profetas, en el hebreo, la división de los 39 libros que nosotros tenemos es la Torá, el Neevim y el Ketuvim. Esa es la división hebraica del Antiguo Testamento, que son los mismos 39 libros que nosotros tenemos. La diferencia es que están organizados de forma distinta. ¿Ok? Lo único que se asimila a lo nuestro es la Torá de ellos, que para nosotros es el Pentateuco. Pero lo que son los profetas, ellos están divididos en profetas posteriores y anteriores. Y dentro de los profetas también tienen a Josué, creo que tienen, y tienen otros libros que nosotros tenemos como históricos. ¿Ok? Y el Ketuvim para ellos son los otros libros, los escritos que ellos le llaman. El Ketuvim significa los escritos. Y los escritos tienen que ver con los libros sapiensales, con los libros, digamos, que tienen que ver con esa línea. ¿Te das cuenta? Entonces, Jesús está respaldando que Moisés es el escritor, que eso derriba a la neortodoxia y al liberalismo teológico del siglo XXI, donde ellos cuestionan y dicen, no, que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco porque en el capítulo 30, si no me falla la memoria, él no puede haber escrito su propia muerte. Es cierto, él no puede haber escrito su propia muerte, eso es lógico. ¿Cómo se resuelve eso desde la perspectiva de mantener la inerrancia y la fidelidad de la Escritura? Es que tiene que haberlo escrito Josué, que era su más cercano servidor, lo más probable. Esa parte, que es común en el Antiguo Testamento. Segundo, Jesús también respalda el canon del Antiguo Testamento, o sea, los 39 libros que están son los 39 libros que Dios inspiró y los avaló, ¿ok? Que eso es muy importante, porque nuevamente, para el liberalismo teológico, Esther no debiera estar porque Esther no menciona a Dios, entonces no es un libro cristiano, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? También cuestionan el libro de Job, porque dicen que no, que ese es misticismo y que solamente era parte de como una alegoría judía y que no tenía nada que ver con la realidad, que no existió nunca ese personaje. Y eso es lo que hace Jesús, respalda al escritor, respalda, Pastor Manuel, dele. En los salmos, de alguna forma ahí Jesús estaría haciendo implícito los libros poéticos del Antiguo Testamento. Exacto.
Así es, justamente. A eso los judíos le llaman los escritos. A lo que nosotros le llamamos libros poéticos, ellos le llaman los escritos. ¿Ok? Y dentro de esos escritos también están lo que ellos le llaman se me olvidó el nombre. Que son 5 libros fundamentales para ellos. Ya me voy a acordar, Pastor Manuel, y lo voy a decir. Pero es importante, entonces, Jesús está respaldando, primero, la inspiración del Antiguo Testamento. Segundo, el escritor de la Torá, que es Moisés. Tercero, lo que él está diciendo, oye, todo el Antiguo Testamento habla de mí. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia mí. Por eso decimos la realización histórica de Cristo. Entonces, no podemos leer los libros proféticos o las profecías sin mirar en esa realización histórica. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Esa es la tercera herramienta que estamos hablando. Observemos lo que dice G.K. Bale sobre este punto. A todo esto, Bale con D.A. Carson sacaron un libro muy interesante en español que se llama Comentario del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Si alguien lo consigue en PDF, se lo agradecería mucho, porque la verdad que es muy bueno el libro. Así se llama, Comentario del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. El escritor es G.K. Bale con D.A. Carson. ¿Ya? Es muy bueno el libro. Bale dice, ciertos textos del Antiguo Testamento, nos dice, tienen un contenido denso, cuyo significado completo puede haber sido desconocido para su autor original, y se puede discernir solo después de la venida de Cristo y nuestro acceso a las Escrituras en su forma canónica final. En otras palabras, los textos bíblicos pueden crecer en significado. Sin duda, ¿por qué crecen en significado? Porque van revelando a Cristo, van mostrando a Cristo cada vez más, su plan, su estrategia, su desarrollo, la culminación, etcétera, hasta que Cristo aparece. Es como cuando uno ve los pactos. El pastor Manuel ya hizo el curso de teología del pacto, él entiende lo que estoy diciendo. La teología del pacto es progresiva, porque es un solo pacto mostrado o revelado en 6 diferentes pactos. El pacto adámico, el pacto noético, el pacto abrámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. Y que culmina en el nuevo pacto, en la realización con Cristo. Pero es el mismo pacto de gracia prometido en Génesis 3:15. Lo que pasa es que cada pacto, lo que va haciendo, va revelando mejores promesas, va aumentando el desarrollo de quién va a ser ese Mesías o ese libertador, etcétera. ¿Se dan cuenta? En eso va mejorando. Pero cada uno de esos pactos son el mismo pacto de gracia, que es transversal a todas las Escrituras. Así que es importante. Y cuando dice acá Bale que el Antiguo Testamento tiene un contenido denso cuyo significado completo puede haber sido desconocido para su autor original, es en el contenido, no es en el contexto, porque el contexto, y ahí estoy de acuerdo con Kinner, ¿cierto? En que él establece que los oidores originales en toda la Biblia, ya sea Nuevo o Antiguo Testamento, conocían el contexto cultural en el que se le estaba hablando o en el que hablaba el escritor bíblico. Había un contexto en común, lo que le llamamos en teología el trasfondo histórico. Por eso cuando Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, los oyentes originales entendían a qué se refería ser puerta de las ovejas. ¿Y saben por qué Jesús usa esa metáfora de la puerta de las ovejas? Porque en el Israel del primer siglo, los pastores cuando iban con sus animales, los llevaban afuera a comer, ¿cierto? A pastar, dentro de lo que encontraban, y se les hacía muy tarde en la noche. En el desierto habían rediles sin puerta, y los pastores se acostaban cruzados en esas puertas para que las ovejas no salieran por ahí. Entonces, cuando él usa la metáfora de que yo soy la puerta de las ovejas, él está pensando en esa práctica cultural de los pastores de Israel del primer siglo. Y los oyentes sabían a lo que él decía. ¿Por qué? Porque era un pueblo culturalmente de pastores. Y ellos constantemente tenían que ir al desierto a llevar a alimentar a sus animales. Y cuando se les hacía tarde en la noche, se quedaban en el desierto, ellos dormían cruzados en esa puerta.
¿Te das cuenta? Entonces, hay un trasfondo cultural que era común a todos. Acá en el sentido es el contenido, es el objetivo final o la culminación, el cumplimiento, es que muchos de los escritores del Antiguo Testamento, sobre todo en los ámbitos proféticos, quizás no dimensionaban completamente. Ya vamos a ir avanzando en eso, porque había otra realidad también que se daba que después se las voy a comentar. Así que ahí déjenlo en carpeta esto que les estoy diciendo, porque lo voy a volver a tocar después. Bale sostiene que esto puede ser lo que está sucediendo cuando los autores del Nuevo Testamento citan o aluden a los pasajes proféticos del Antiguo Testamento. La intención original de un autor particular del Antiguo Testamento no puede ser tan completa como las intenciones divinas simultáneas que se desempaquetan progresivamente a medida que la historia de la revelación progresa hasta que alcanza el clímax en Cristo. Recuerden que, y aquí es importante, porque nosotros hablamos de la revelación progresiva, y aquí les quiero hacer una pregunta y abran sus micrófonos para que me respondan sí o no. ¿Ustedes creen que hasta el día de hoy existe revelación progresiva? ¿Sí o no? No. ¿Quién dijo no? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Ok. ¿Quién más dice que no o que sí? Yo digo que no, porque la revelación se cierra en Apocalipsis. Ya no hay más revelación. Ya. No estaríamos abriendo la puerta a falsas doctrinas. Ok. ¿Quién más tiene una posición? Pastor Manuel, Mónica, ¿qué opinan? Considero que igual como el hermano, parece la revelación máxima ya está completa en el canon bíblico. Lo que sí puede haber manifestaciones de confirmación de lo que ya está dicho, pero no algo Ya, nuevo. pero eso no sería revelación progresiva. No, claro, no, porque sería confirmar, obviamente. Exacto. Cuando aparece, claro, de repente, claro, obviamente. O más que confirmar sería el cumplimiento de algo dicho. Exactamente, claro. ¿Cierto? Y a veces usa Dios medio para recordarnos que efectivamente lo que dice ahí su palabra. Entonces, para mí la revelación máxima está completa, como dice el hermano, hasta el Apocalipsis, en su esencia. Ok. ¿Mónica? Según aquí lo que usted explicaba la semana pasada, el martes de la escatología, según ahí la escatología, podía haber una revelación progresiva de acuerdo a la redención, a lo que viene después. Claro, pero ahí hicimos la observación en el sentido de que en la profecía, que estamos hablando de la profecía del Antiguo Testamento hacia el cumplimiento escatológico. En eso, pero estamos hablando aquí de... Ya está entregada ya. Me acuerdo que está entregada porque es una sola, la palabra de Dios. Así ya fue. Es. Justamente, es importante entender ese concepto y tenerlo claro. ¿Por qué no hay revelación progresiva? Porque el canon ya está cerrado, por un lado, y segundo, porque Cristo es la mayor revelación de la Escritura. Por eso Hebreos dice que Él nos habló, el Padre nos habló por los profetas en otro tiempo, y ahora nos habla por el Hijo. Por eso también, cuando Jesús es bautizado y en la transfiguración, cuando aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oí, dice en la transfiguración. O sea, este es mi Hijo amado, el que satisface todas las demandas que yo necesitaba, a Él óiganlo. Entonces, desde esa perspectiva no hay más revelación. Por eso cuando la gente dice, no, es que nosotros somos los que vamos a seguir continuando, vamos a seguir escribiendo el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos no termina con un amén, entonces no está cerrado. No, está cerrado. Que no tenga un amén, eso es otra cosa. Pero el libro de los Hechos está cerrado, no se va a seguir escribiendo. Porque si decimos que vamos a seguir escribiendo, entonces falta más revelación. Abrimos la puerta, como decía Juan, a un aspecto realmente herético. Pastor. ¿Sí? Una consulta con respecto a un alcance, por ejemplo, lo que decía la hermana, que sí, podría, o lo que decía usted, que podría haber algún hecho profético que aparentemente sí podría cumplirse, por lo tanto podría cambiarse algún esquema
doctrinal en cuanto a la escatología. No es eso lo que digo, pero dale, sigue explicando. Ya, es que el otro día hablaba con un amigo que es pretribulacional, dispensacionalista. ¿Ya? Y me explicaba que la doctrina nació después del amilenialismo, por motivos que cuando vieron que Israel volvió, por lo que él me explicaba, ¿Sí? cuando Israel volvió a su tierra, tuvieron que, de alguna forma, reacondicionar la doctrina y replantearse por el cumplimiento de esa profecía. ¿Ya? Pero eso en el ámbito pretribulacional dispensacionalista. Claro, claro. Bueno, claro, es que cómo hagan el juego interpretativo las diferentes escuelas escatológicas, eso ya es otra cosa, ¿te das cuenta? En ese sentido uno no puede justificar un cambio doctrinal producto de un hecho puntual. Es como si nosotros dijéramos, Jonathan, es que ahora apareció un personaje, por decirlo, porque estoy especulando, apareció un personaje en Israel que dice ser el Cristo, y como hay una profecía que dice que va a aparecer visiblemente, entonces debe ser el Cristo, entonces nos equivocamos y tenemos que readecuar nuestra doctrina. Sería ilógico, ¿cierto? Sería totalmente irracional. Entonces, ese es el problema cuando tú no tienes resuelto todos los conceptos, o mejor dicho, el gran panorama escatológico, es que tienes que empezar a readecuar. Una cosa es que tú tengas planteamientos que puedan producir ciertas dudas, o mejor dicho, más que dudas que puedan producir no tener la claridad de que si va a ser así o no así. Otra cosa es decir, mira, ahora llegó Israel a Palestina, en 1948 fue declarado Estado como una nación independiente, entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva teológica de cómo veíamos Israel. Eso es irracional. ¿Por qué? Porque las escrituras no están enraizadas en lo que pase con el Israel étnico. Las escrituras están direccionadas y orientadas al cumplimiento de Cristo. Claro, ese entonces a lo mejor es una de las desviaciones que podrían tener en el enfoque y énfasis del Israel étnico, el Israel histórico. Exacto. Y por eso obligatoriamente tienen que resolver ese dilema. Exacto. Es como, y perdona que lo toque, si es que alguno de los presentes tiene esa posición, pero una de las temas es cómo interpretamos las 70 semanas. Recuerda que el dispensacionalismo histórico todavía no puede resolver las 70 semanas. Y estiran el chicle, ¿cierto? Entonces, ahí tú te das cuenta, más que hacer una buena interpretación, lo que están haciendo, están defendiendo como gato de espalda, por decirlo de alguna forma, algo que la Biblia no es categórica en el sentido de cómo ellos lo plantean. En cambio, si uno lo viera en el cumplimiento de esa profecía, ¿cuándo se cumple? El año 70, después de Cristo. Y las fechas te dan exactas, y no tienes que manipular el texto ni nada. Entonces, ¿cuál es el argumento más válido? El de plantear un milenio que se sigue extendiendo, que ya, mejor dicho, una semana profética, más que un milenio, una semana profética que ya lleva más de 2000 años extendiéndose, o sencillamente vamos a la Escritura y decimos, ¿qué dice la Escritura? ¡Pum! Y lo interpretamos. ¿Te das cuenta, no? En ese sentido, ahí hay una problemática profunda. Claro. Sí, Pastor Alejandro. ¿Sí? Sí, eso es el peso de alguna forma, de siempre haber estado diciendo que, por ejemplo, en el enfoque premilenialista, ya dispensacionalista del mundo pentecostal en Chile, obviamente los grandes jerarcas no quieren reconocer muchas verdades bíblicas, históricas, ya que están en la Biblia, porque obviamente se les vendría todo el andamiaje abajo, y son más de 100 años del mismo postulado. Entonces, ¿cómo vamos a quedar ante la opinión pública, ante todo? Entonces, tenemos que seguir afirmando lo que han dicho nuestros abuelos, nuestros padres, qué sé yo, pero obviamente por un riel distinto al escritural, ¿ya? De alguna manera. Entonces, de alguna forma, por eso es casi más, se peca de soberbia en ese sentido, de decir, no reconocer efectivamente lo que dice la Biblia. Entonces, ahí está
la disyuntiva en estos momentos para el mundo pentecostal, ¿ya? Y las nuevas generaciones están abriendo los ojos, y ahí está el dilema. Sí, esa es una verdad, Pastor Manuel, es una verdad, realmente es algo complejo. Ahora, fíjense que hay algo muy importante que se usaba como concepto en la antigüedad y que debiera ser también un pilar fundamental hoy día. La iglesia del siglo XVI usaba una frase que decía: iglesia reformata, siempre reformata. La iglesia reformada siempre reformándose, o sea, en otras palabras, siempre escudriñando la Biblia para saber qué es lo que tenemos que creer. Entonces, ahí está el fundamento. Por eso los concilios, por eso los credos, por eso los sínodos de aquel entonces se desarrollaban tanto y con tanta frecuencia. ¿Para qué? Para siempre hacerse la pregunta: ¿lo que creemos está de acuerdo a la Biblia? ¿Lo que creemos está de acuerdo a las Escrituras? ¿O estamos nosotros especulando en esto? Y se sentaban a desarrollar sus conceptos y todo lo demás. Es verdad, quizás con el tiempo algunas de esas cosas se desviaron, puede ser, lo más probable. No creo que haya sido tan perfecto todo, pero lo importante es cómo recuperamos nosotros hoy, en pleno siglo XXI, donde ¿cómo se llama? La posición filosófica. ¿El posmodernismo? Eso, gracias. El posmodernismo, se me había olvidado. El posmodernismo, ¿cierto? Ha incurrido y ha destronado, o mejor dicho, ha destruido internamente en el ser humano toda posibilidad en términos de desarrollo sano en el Señor. ¿Por qué? Porque el posmodernismo, ¿qué es lo que plantea? Plantea una crisis en términos de valores, una crisis en términos de posiciones. El individualismo es su pilar fundamental. Vivo yo para mí mismo y tengo que ser feliz y yo busco mi felicidad. Entonces, todo está centrado en uno mismo. Desde esa perspectiva es muy difícil poder desarrollar con claridad una realidad como la que planteaban en el primer siglo, o sea, en el siglo XVI, los teólogos y los pastores y las iglesias distintas en diferentes partes del mundo, en el sentido de esa frase que es tan hermosa y que tan carente de sentido hoy en día. La iglesia reformada siempre reformándose, siempre escudriñando. Por eso, cuando yo escucho, y fíjense lo que les voy a decir, y aquí lo más probable es que me metan problema, pero cuando yo escucho pastores de sana doctrina, pastores potentes en el Evangelio, decir, por ejemplo, si la historia no avala el argumento teológico que tú estás dando, no debiera de creerse. Eso para mí es un error y es herético. ¿Por qué? Porque la historia no debe de determinar lo que dice la Biblia. La Biblia determina el proceso histórico, no es al revés. Es la interpretación bíblica. O sea, si lo que creyó Calvino hace 500 años atrás no está de acuerdo con la Escritura, para mí me da lo mismo. No me interesa que lo haya hecho Calvino, que lo haya hecho Lutero, que lo haya hecho quien sea. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Cuando los reformadores partieron con sola Escritura, apuntaban a eso. Entonces, decir que la historia te avale en tu interpretación es un error. No corresponde. La historia está sujeta a la interpretación, siempre. Pero la interpretación es la que nos gobierna, la que nos manda. Amén. Dicho esto, avanzamos entonces, cerramos el paréntesis. ¿Quedó claro? ¿Quedó bien todo? ¿No hay ninguna duda? ¿Jonathan? Solo decir que no porque, no confundir que la historia no nos sirve, sino que nos sirve como punto de referencia para corroborar una sana doctrina que es bíblica. Por eso estoy diciendo, una cosa es ocupar la historia como un método de avalar la interpretación bíblica, claro, y otra cosa es que tú... Exacto, justamente. Por eso, porque incluso las confesiones de fe, Westminster, la de 1689 y la que sea, por muy texto bíblico que tenga, si no está de acuerdo a la Biblia, no la creo.
No tengo por qué sujetarme a esa realidad. Eso es lo que estoy diciendo. Y hoy en día el gran pecado de las iglesias históricas reformadas principalmente es que las confesiones de fe son más importantes que la Biblia. Por eso tú ves los debates teológicos que la gente lo único que hace hacer es que la confesión de fe dice, es que el sínodo de allá dice, pero nunca partimos de qué es lo que dice realmente la Escritura. Así es. Ese es el punto, pero estoy de acuerdo contigo. ¿Amén? Bien, continuamos entonces. Los autores del Antiguo Testamento así profetizaron eventos que ocurrirían en un tiempo lejano y en un nuevo mundo inaugurado por Jesús. Desde su contexto original es posible que no comprendan completamente cómo sus palabras encontrarían satisfacción en una historia radicalmente transformada por la venida de Cristo. Por lo tanto, la imagen literal de la profecía del Antiguo Testamento se magnifica por la lente de la revelación progresiva del Nuevo Testamento que amplía los detalles de cumplimiento en el mundo nuevo que se completará en el último advenimiento de Cristo. En resumen, el progreso de la revelación revela significados ampliados de los textos bíblicos anteriores y los escritores bíblicos posteriores interpretaron con mayor precisión los escritos canónicos anteriores, de manera que amplificaban los textos anteriores. Por eso vemos que la construcción teológica del Nuevo Testamento siempre es en fundamento, o mejor dicho, en sintonía con el Antiguo Testamento. Los escritores bíblicos, por ejemplo, los evangelios. ¿Cuál es el evangelio que más ocupa el Antiguo Testamento? El libro de Mateo. Más de 50 versículos relacionados al Antiguo Testamento los ocupa Mateo. Y ahí tiene que ver también con el énfasis que Mateo quiere darle a su escrito. ¿Por qué? Recuerden que Mateo le está escribiendo a judíos y a ellos los quiere convencer a través del Antiguo Testamento de que el Cristo, Jesús, era el Mesías prometido en la antigüedad. Entonces tiene que recurrir a ellos apelando al Antiguo Testamento y mostrándole las profecías del Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta? Y así cada uno de los escritores, y bueno, el apóstol Pablo es el gran intérprete del Antiguo Testamento, sin duda, no podemos dejarlo de lado. El apóstol Pablo, si uno lee Romanos, si uno lee Gálatas, el escritor de Hebreos, otro gran intérprete del Antiguo Testamento. Por eso él puede decir que Jesucristo es sobre el tabernáculo, sobre Moisés, sobre el sacerdocio levítico, sobre el templo, sobre todo, los ángeles, incluso todo, porque Cristo está sobre todo eso, y lo hace desde la perspectiva del Antiguo Testamento en adelante. ¿Quiénes son sus oyentes? Judíos que estaban siendo perseguidos tanto por sus hermanos, porque ellos habían abrazado la fe en Cristo, y estos israelitas que tenían una fe en Cristo estaban siendo perseguidos por sus propios hermanos y aparte por la persecución que se estaba dando en aquel tiempo. Entonces es importante mantener esa realidad. Y esto nos lleva entonces a la cuarta herramienta. Dime, Jonathan. ¿No? ¿Nada? Ah, ya. Pensé que me ibas a decir algo. Distinguir lo literal de lo figurado. Aquí esto sí que es importante. Porque nosotros usamos este principio interpretativo. Decimos, interpretamos literal la Biblia siempre y cuando el texto mismo me permite interpretarla literal. Por ejemplo, si yo estoy leyendo los Salmos, yo no puedo leer los Salmos de forma literal. ¿Por qué? Porque los Salmos es un lenguaje poético, y el lenguaje poético puede estarme diciendo algo puntual, verdadero, literal, como me puede estar ampliando la idea de lo que él quiere comunicar. Ejemplo de ello cuando David dice en el Salmo 143, vamos al Salmo 143, por favor. Salmo 143. Eso se llama lenguaje figurado. Exacto. Cuando hay símbolos, metáforas, personificación, comparación, las figuras literarias, todo eso, la lírica, está ahí. Exacto. Se llama lenguaje figurado. Exacto. Y gracias, Pastor Manuel. Los griegos tenían designado más de 200
formas del lenguaje figurado o figuras de dicción, también se les conoce en el ámbito del lenguaje. Los romanos apelaron un poco también a eso de los griegos, pero con el tiempo el lenguaje figurado, las figuras de dicción, fueron perdiendo terreno y fuerza en la comunicación, a tal punto que en la Edad Media casi ni se consideraba el lenguaje figurado. Y muy pocos escritores bíblicos principalmente retomaron el tema del lenguaje figurado. Por ende, les recomiendo un diccionario de figuras de dicción, que es de Francisco La Cueva, que es fantástico, que aparecen más de 200 figuras de dicción y que es muy útil para el texto bíblico. Salmo 143, verso 12 dice: por tu misericordia silencias a mis enemigos, destruye a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Fíjense en la declaración que hace David, terminando el Salmo 143, dice: por tu misericordia, tú silencias a mis enemigos. La gran pregunta aquí es, ¿quiénes son esos enemigos? ¿Son enemigos literales? ¿O él me está mostrando algo más amplio en términos de los enemigos? En la teología bíblica, yo puedo aplicando bien la teología bíblica, puedo decir entonces que estos enemigos tienen que ver con estas dos realidades. Por un lado, sus enemigos personales, ¿cierto?, que sería lo que vamos a descubrir en la exégesis del texto, ¿ok?, que vamos a descubrir quiénes son sus enemigos, los que los perseguían, que ahí pueden ser cuando salió arrancando por su hijo Absalón, cuando los otros reinos lo querían matar, etcétera. Cualquiera de esos podría ser, porque el Salmo 43 no es específico en decirnos, estos eran mis enemigos, ¿cierto? Solamente nos dice enemigos, que Dios va a callar a sus enemigos. Pero también nos amplía la perspectiva de los enemigos en el sentido de esta teología bíblica de la historia de la redención. Entonces, ¿cómo se hace eso en la teología bíblica? Mirando hacia atrás y yendo hacia adelante. ¿Cómo miramos hacia atrás? ¿Quién es el primer enemigo de Dios? ¿Quién puede contestar esa pregunta? Satanás, el primer enemigo. Muy bien, Satanás, el primer enemigo. Después, ¿quién es el enemigo? Y así vamos por la historia. Sí, lo tengo, lo voy a mandar en PDF al grupo. Ya, lo tengo en PDF y lo voy a mandar al grupo de figuras de dicción, Jonathan. Entonces, así vamos, desde atrás en adelante, viendo cómo esos enemigos de Dios se van mostrando y revelando en las Escrituras. Entonces, para no caer en una predicación moralista, ¿qué es lo que hago? Hago este ejercicio de la teología bíblica, de ver cómo la historia me va mostrando a Cristo hasta que llego a los enemigos de Cristo, ¿cierto? Que podemos culminar ahí. Entonces, de esa forma es como hacemos el trabajo de la teología bíblica. Y estoy diciendo a grandes rasgos, porque la verdad que son 5 herramientas que podemos ocupar también ahí en la teología bíblica para hacerlo, que eso se podría desarrollar tranquilamente en un curso que Pastor Manuel participó en el verano en un curso de teología bíblica y fue bastante interesante para los participantes. Ahora llegamos entonces a un principio de interpretación aparte del cual la lectura correcta de textos proféticos puede resultar imposible. Ben Sandy señala con razón que nuestras ideas sobre cosas que nunca hemos experimentado están controladas en gran medida por cosas que hemos experimentado. ¿Qué está diciendo Ben Sandy en esta frase? Él está diciendo que los escritores proféticos escribían en virtud de sus realidades presentes. Entonces, cuando ellos hablan de ese reino venidero, ellos tienen en mente el reino presente porque en el futuro ellos no se podían proyectar. ¿Cómo podían proyectar algo si no lo habían experimentado? Eso es lo que estamos diciendo. En otras palabras, cada vez que los autores bíblicos trataban de describir el futuro que no habían experimentado, a menudo empleaban el lenguaje y las imágenes del presente que habían experimentado. De esa forma ellos comunican entonces su mensaje profético. Por eso es tan importante esta herramienta, entenderla. O como lo dijo Richard Buckham, la profecía solo puede representar el futuro en términos que tenga sentido para su presente. Viste el propósito de Dios en las esperanzas y temores de sus contemporáneos.
es la compleja dificultad de describir los eventos escatológicos y celestiales en el lenguaje humano. El argumento de Brent Sandy es que, bajo el poder divino, los profetas crearon metáforas y símiles de su mundo para permitirnos experimentar cómo es el mundo de Dios y el cielo lo mejor que pudieron. Qué interesante, hermanos. Tenemos que reconocer una cosa, que una de las cosas que más tiene la profecía bíblica es metáforas. ¿Cierto? Lo que más tiene es metáforas. Y tenemos que entenderlas. ¿Cómo interpretar las metáforas? El otro pastor que de tal forma, Jesucristo también él enseñó de esa forma. También con parábolas. Grandes lecciones del reino de Dios, del amor al prójimo, tantas lecciones que nos dio de... Con metáforas, con símil, con un montón de figuras de dicción que ocupó Jesús también para enseñarnos. ¿Sí? Sí. Mira, tomemos como ejemplo Isaías 4:3. Dice el texto: Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre muchos pueblos, y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Búsquense ahora, por favor, Miqueas. Déjenme... Miqueas 2:4, si no me equivoco. Déjenme confirmárselos. No, no es ese. Va, pues se lo tengo escrito aquí. Miqueas 4:3, ahí está. Él juzgará entre muchos pueblos y arbitrará entre naciones poderosas hasta las más distantes, y convertirá sus espadas en rejas de arado y en lanzas, en sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán. Pero creo que repetí el texto de Isaías, si es que no me equivoco. A ver si... Dice la misma frase, pero quiero corroborar porque me saltó la duda. Sí, eso dice. Ah, ya sé ya. Entonces, me equivoqué en Isaías. Isaías 2:4, hermanos, por favor. Isaías 2:4. Ahí está, por favor, léelo, Juan, por favor. Isaías 2:4. Perdonen, me equivoqué aquí en el texto aquí de Isaías. Es Isaías 2:4. 2:4, claro. 2:4 ya. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Perdón. Ok, bien. Pastor Manuel, léame Joel 3:10. Joel 3:10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Este texto lo podemos leer literal, el de Isaías 2:4, Miqueas 4:3 y Joel 3:10, que están hablando de lo mismo. ¿Esto es literal o es figurado? ¿Literal o físicamente una espada real en un arado real o en un gancho de poda? ¿Será real? ¿Esto es literal? ¿Tenemos que interpretarlo literalmente? ¿Lo que está diciendo el profeta? ¿O quieren decir que aquellos que tienen algún instrumento de guerra los transformarán por cualquier medio posible en instrumentos de agricultura? ¿Qué querrá decir? ¿Qué opinan ustedes? En el sentido figurado. En sentido figurado. Jonathan, ¿qué dices tú? También pienso que es sentido figurado. Está haciendo como una analogía a lo mejor de las herramientas para utilizar física. Ok. Pastor Juvenal, ¿qué opina usted? Lo mismo.
sentido figurado. Ok, estamos de acuerdo entonces que no es literal, ¿cierto? Entonces no podemos interpretarlo literalmente. Y en ese contexto tenemos que tener ojo, porque la profecía está llena de metáforas y tenemos que saber qué es lo que tenemos que interpretar literalmente o figuradamente. O puede ser que el punto de la imagen es simplemente que Dios restaurará el orden en la tierra en el sentido que la paz política entre todas las naciones y la ausencia total de conflicto militar se llevará a cabo. ¿Estará apuntando hacia allá? Yo me inclino a pensar que lo último es verdad. Dime, Jonathan. Hay que hacer una distinción en cuanto a una realidad, o sea, una interpretación literal a una realidad espiritual. O una interpretación literal a una realidad física. ¿Ya? ¿O no? ¿En qué sentido? Explícalo. Podría ser que esté haciendo una analogía que literalmente podría suceder de forma espiritual, no física. ¿Ya? ¿Pero sería una analogía o sería una metáfora? Sería una metáfora que a lo mejor sería literal, pero de forma espiritual, no física. Y viceversa. ¿Ya? O sea, lo que pasa es que si nosotros decimos eso, entonces la pregunta es, ¿el reino, en la práctica, lo que está diciendo el profeta Isaías, no sería literal entonces? Sería solamente figurado, sería en el ámbito espiritual, ¿cierto? Claro. Pero nos quedaría un vacío. No, yo creo que parte de la historia, sobre todo en los libros históricos, son sucesos que sucedieron, porque era un pueblo de guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que en los tiempos de ahora, nosotros como no vivimos ese tiempo, sino que estamos en la parte espiritual, lo tomamos, gracias al Señor, la área espiritual, y lo podemos hasta exhortar, predicar, y una ayuda a la iglesia el área espiritual. Pero no debemos nosotros desconocer que hubieron eventos tal cuales como dice la palabra de Dios, que ellos mantuvieron un tiempo de guerra, tuvieron que enfrentar pueblos, ¿cierto?, enemigos, caldeos, tantos pueblos que la palabra de Dios mismo, el rey David también. Justamente, es que eso no está en tela de juicio. El tema aquí, claro, el tema aquí, mejor dicho, lo que se quiere llegar a concluir es si esta frase de Isaías 4, ¿cierto? Déjenme ir allá. Ahora yo me refiero a mi comentario es en general, ya no es Sí. en cuanto a este versículo. Sí, Este no, sí te versículo entiendo. claramente es literal, pero se están ocupando metáforas para explicar, no sé, no creo que Entonces, si se está ocupando una metáfora, ya no es literal, es figurado. claro, y volverán sus espadas en rejas de arado. Exacto. No creo que sea literal, es una Por eso. forma... Exacto, por eso te digo, en ese sentido tienes razón, es figurado, porque se ocupa una metáfora, es figurado, y lo que nos quiere comunicar el texto es lo que dijimos anteriormente, que el punto de la imagen es simplemente que Dios restaurará el orden en la tierra, en el sentido de que la paz política entre todas las naciones y la ausencia del conflicto se llevará a cabo, porque es lo que promete también la profecía en Apocalipsis. Claro. ¿Sí o no? Sí. Que en el retorno segundo de Cristo no va a haber guerra, no va a haber, incluso dice que no va a haber ni casamiento, ni se van a dar en casamiento, entonces... Como una hacia realidad allá física. Exacto, por eso te digo. Entonces, por eso es importante distinguir cuándo es figurado y cuándo es literal. Y si vamos a interpretar literal, entonces tiene que haber una realidad literal, cumplida o realizada. Ahora, por otro lado, lo que decía Mónica, no es que estemos negando la historia o los sucesos históricos, para nada. Los comprendemos, porque anteriormente dijimos que el profeta, ¿cierto?, el que escribió libros proféticos, el que escribió desde el punto de vista profético, él usó las imágenes que él tenía para poder comunicar una idea futura. Entonces, sin duda que Isaías sabe de guerras, Isaías sabe de conflictos, Isaías sabe de lo que está hablando. ¿Cierto? Sí, el pastor Alejandro, Sí. de alguna forma ahí se está como caracterizando la manera de cómo Jesucristo, ¿no es cierto?,
va a venir en su segunda venida a reinar la tierra, ¿ya? Que efectivamente va a existir realmente la paz tan anhelada por los hombres hoy día, que va a dar ejemplo de gobierno, de estadista, ya que efectivamente todos esos ideales que venimos escuchando, por lo menos en Chile, desde el 18 de septiembre de 1810 en adelante, con todos los gobiernos republicanos, más justicia, más igualdad, ¿no es cierto?, mejor salud, mejor educación, etcétera, ¿no es cierto?, tranquilidad social, lo vamos a tener con Cristo, en Cristo, con su reino. Claro, pero también eso, la pregunta que tendríamos que hacernos ante esa declaración es, ¿eso va a ser literal o va a ser espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque en la práctica va a depender de la escuela teológica que cada uno de ustedes abrace, es cómo va a resolver también ese tema. Porque si lo preguntamos al dispensacionalismo, Jesús va a restaurar políticamente y literalmente el gobierno en Jerusalén, ahí en Israel, cuando se levante el templo y todo lo demás, ¿se da cuenta? Pero si usted le pregunta eso mismo a un amillennialista o a un postmillennialista, le va a decir, no, la verdad que eso es espiritual. Entonces es importante también tener claridad, porque muchas veces lo que hacemos nosotros es que establecemos que nuestra posición escatológica es la única verdad absoluta. Y como dijimos el día martes también, tenemos que reconocer que hay otras realidades escatológicas que tienen algo importante que comunicar también. Y no podemos cerrar el conflicto y decir, no, esta es la única verdad. No, yo asumo una verdad, yo asumo una posición escatológica, pero me abro también a escuchar a las otras posiciones, porque no puedo ser absoluto en algo que aún no ocurre. Ahí tenemos que tener un cuidado. Claro, pero de alguna forma tengo que casarme con alguna, ¿no? Sí, pues sin duda, porque no podemos andar en la disyuntiva así vacilando, ¿me entiendes? O sea, yo tengo que tener una posición, pero tengo que tener también el reparo de decir, mira, yo tengo esta posición, esta es la que más me convence, pero hay elementos de esta que hacen ruido y hay elementos de esta otra que también hacen ruido, pero sigo manteniendo esta posición escatológica, porque uno no puede andar por la vida, no, es que yo no tengo ninguna posición escatológica, yo las abrazo todas. Eso se llamaría sincretismo, no correspondería. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener cuidado con eso. Sigamos. El punto es de importancia crítica. Es que no uno... Tenía una pregunta. ¿Perdón? Tenía una pregunta. Dale, Jonathan. Espero poder resolverla. No sé si la va a tocar, probablemente la va a tocar. Solamente quería preguntar si acaso hay profecías con doble cumplimiento o doble interpretación, o solamente tiene un solo cumplimiento o una sola interpretación. Explica en el sentido a qué te refieres con doble cumplimiento o doble interpretación. No sé, a ver, ¿cómo podría dar el ejemplo? Si acaso una profecía podría haberse cumplido ya y también podría cumplirse en el futuro. De forma literal. Ahora te entiendo. Podría ser de forma literal y de forma espiritual a la vez. Ya, te voy a responder esa pregunta con un pasaje de Joel. Joel capítulo 2, ¿cierto? La famosa profecía de Joel. Y aquí puede ser que algunos de los contertulios que están escuchándome me van a tirar piedras si pudieran, pero déjenme ser honesto con la verdad bíblica. ¿Dónde quieren las piedras, pastor? Deje que prepararla. Me imaginé que iba a saltar Manuel, ¿eh? Me imaginé. La profecía de Joel, cuando nos habla, ¿cierto?, de la venida del Señor, y todos la conocemos, ¿cierto?, para no leer el texto porque es largo y extenso, habla de que va a suceder algo, que va a venir el Espíritu Santo, los va a llenar, ¿cierto? La gente se va a convertir, van a hablar nuevas lenguas y va a pasar todo un proceso que los jóvenes soñarán sueños, se cumplirá, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de esa profecía, cierto? Pero esa profecía ya está cumplida, no podemos esperarla, porque hoy día todavía la iglesia sigue diciendo, no, esperamos el último movimiento, que se cumpla la profecía de Joel. Si Hechos capítulo 2 es categórico y nos dice que ya se cumplió.
¿por qué entonces seguimos esperando un cumplimiento de algo que ya se cumplió? Entonces, yo creo aquí con esto dos cosas. Uno, que las profecías se tienen que cumplir, porque es obvio, para eso fueron. Y yo digo, a mi juicio, y esto puedo estar equivocado, y estoy abierto al debate también, ¿cierto? En que yo creo que todas las profecías que tienen que ver con la obra futura de Cristo, en el sentido con la segunda venida y su retorno, ¿cierto? No se han cumplido y están en el proceso del cumplimiento. Pero con las que tienen que ver en relación con la iglesia, o mejor dicho, con lo que va a pasar con la iglesia, ya están cumplidas. ¿Me entiendes o no? Porque la única que no estaría cumplida es la promesa que Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Y esa se cumple obviamente con la segunda venida de Cristo, y eso estamos todos de acuerdo, no hay problema en eso. Pero en este sentido, aquí Pedro parte su discurso y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un trueno, ¿cierto? Bla, 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 bla. Entonces Pedro, dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio y oíd palabra, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, lo dicho por el profeta Joel. Aquí está el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Él mismo lo dice y es categórico. En los postreros días Dios derramará de mi Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Lo plantea de esa perspectiva y de esa forma. Entonces, no tiene por qué haber otro cumplimiento si ya está cumplido. ¿Cuál sería la necesidad? Dígame. Sí. Cuando dice en los postreros días, entonces ya el siglo I de la era cristiana, ¿sí? Ya se estaba viviendo ahí los postreros tiempos. Exacto, pero ¿cómo vas a interpretar estos postreros tiempos en este contexto? Recuerda que, voy a poner un ejemplo práctico. Cuando Juan, en Juan 3:16, utiliza la palabra mundo, y después la ocupa de nuevo en primera de Juan 2:15, y ocupa nuevamente la palabra mundo, es la misma palabra, mundo, pero tiene dos realidades distintas. Juan 3:16 está apuntando a qué cosa? A que Dios amó a su creación, porque no está hablando de personas ahí, ojo, tampoco está hablando de personas. Dios habló y amó a su creación, todo lo que creó. Y en 1 Juan 2:15, él está ocupando la palabra mundo, cosmos, pero para situar o definir el sistema de este mundo. Porque en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. 1 Juan 2:15 dice, el que ama al mundo se hace enemigo de Dios. A ver, pero pongámonos de acuerdo. Si Dios ama al mundo, ¿qué pasa con esto otro? ¿Te das cuenta? Entonces aquí, postreros días, ¿qué está diciendo? Él está hablando de la profecía de Joel. Y él está pensando en esa profecía. Entonces ahí ya se estaba cumpliendo la profecía. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, en otras partes la palabra postreros días también tiene que ver con algo escatológico. Entonces, volvemos a lo que hemos estado hablando. ¿Interpretamos literalmente o figuradamente? Entonces, de la pregunta que nos hacía Jonathan, entonces, a mi juicio, hay profecías que tienen el cumplimiento, pero la interpretación no puede ser dual. Yo no puedo tener una doble interpretación. Hay una interpretación. Lo que hay, Jonathan, en la interpretación, y es lo que enseñamos también en hermenéutica y en exégesis, es que hay una sola interpretación, pero muchas aplicaciones. Yo puedo aplicarlo a diversidad de situaciones. El problema es que la gente confunde aplicación con interpretación. Entonces la gente aplica y piensa que eso es interpretación, e interpreta pensando que eso es aplicación, y no, es una interpretación y una variedad de aplicaciones, ¿ok? Eso hace la diferencia. Bien, vi que se había conectado, pero se fue, se salió, ya. Si hay o no una equivalencia física de 1 a 1 entre las palabras de predicción y el evento de cumplimiento es de importancia secundaria. La clave entonces es se convierte en determinar la intención del autor. Esa es la clave en toda la interpretación bíblica, ya sea del profetismo, de la narrativa. Juan, dime.
Ah, ya, pensé que tenías alguna pregunta, ya, que te vi con la No, estoy palabra. sacando fotos a la PPT. Ah, ya, ok. Entonces, es determinar la intención del autor. Siempre tenemos que descubrir la intención del autor original a sus oyentes originales y cómo ellos la comprendieron. Y después, cuando ellos comprendieron eso, ahí nosotros podemos entonces hacer el cruce para poder hacer el contexto y llevarlo a nuestro tiempo y entenderlo a nuestro tiempo. El punto es que si no escuchamos la comunicación como pretendían los autores y como los oyentes entendieron, es porque estamos fuera en la oscuridad. ¿Ok? Así que tenemos que escuchar esa realidad. Cuando Dios eligió usar las formas de comunicación y cultura disponible en el mundo bíblico, simplemente nos dejó con el desafío de entrar en ese mundo para comprender su revelación. En otras palabras, es un error querer interpretar las profecías de una forma literal sin comprender todo el mundo que rodea al escritor, cultura, sociedad, economía, etc. Les voy a poner un ejemplo. Vayan conmigo a Mateos 25. Mateos 25. Por favor, Mónica, léeme 25 del 1 al 10. Interesante, la parábola de las vírgenes. Exacto. Entonces el reino del 1 al 10. Sí, perdón, léete hasta el 12. Ya. Del 1 al 12, por favor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió diciendo: de cierto os digo que no os conozco. Ok, fíjense que esta parábola de las 10 vírgenes, estamos claros y categóricamente es clarísimo que lo que Jesús quiere acentuar, ¿qué cosa es? La diligencia versus la negligencia, ¿sí o no? Eso es clave. Ahora, la pregunta para ustedes: ¿cómo es que Jesús acentúa con aspectos culturales eso de la diligencia versus la negligencia en el texto? ¿Quién me lo puede decir? La Mónica quizás se sabe la respuesta porque ya hizo interpretación bíblica conmigo, entonces quizás se acuerda. Tiene que ver con las lamparitas. Ah, muy bien. Con 2 aspectos culturales. ¿Cuáles 2 aspectos culturales? El tamaño de las lámparas. La primera pregunta: ¿de qué tamaño eran las lámparas? En el contexto que está hablando aquí Jesús, las lámparas eran tan pequeñas que cabían en la palma de una mano, por lo menos 3 cabían en la palma de una mano. Y segundo aspecto cultural que él quiere usar para acentuar ese tema de la diligencia versus la negligencia es la demora del novio. El novio se demoraba aproximadamente 2 horas en llegar a la boda. ¿Se dan cuenta? Entonces, con 2 aspectos culturales, Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Está resaltando el concepto de la diligencia versus la negligencia, porque está en un ámbito escatológico. Esta parábola está en un ámbito escatológico. Entonces, lo que está diciéndonos a nosotros, los que nos quiere comunicar esta parábola a nosotros, es, no, eso está apuntando. Entonces, ahí es donde él usa, el escritor, Mateo, a través de Jesús, o sea, Jesús mismo, y Mateo lo deja registrado, Jesús establece el fundamento de esta parábola. O sea, si tú predicas de esta parábola, no podrías pensar en otra realidad que hablar más que la diligencia versus la negligencia en la vida cristiana.
¿Por qué? Porque Jesús lo acentúa con estos dos aspectos culturales. Entonces, él usa la cultura de la sociedad, ¿cierto?, de aquel tiempo para establecer un principio fundamental, la diligencia. Y él lo hace desde la perspectiva escatológica, porque fíjate cómo dice el 10, mientras ellas iban para comprar, el 9, voy a leer desde el 9, pero las prudentes respondieron diciendo, no sean que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los vendedores y comprad para vosotras mismas. Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio y las preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Ese es un lenguaje escatológico, metafórico escatológico. Llegó el novio, está haciendo alusión a la segunda venida. Entonces Jesús está diciendo, oye, la segunda venida está después de Mateo 24, ojo, que no es menor. Mateo 25, está diciendo, oye, la venida del novio va a llegar en cualquier momento, tienes que estar apercibido, tienes que estar diligente. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante. Y él usa estos dos aspectos culturales para darle más fuerza al texto, para darle más fuerza a esta profecía escatológica de la venida del novio. Entonces, el verso 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¡Qué potente! Oye, pero solamente le faltó aceite, po. Bueno, pero es que le faltó aceite no porque ellas quisieran, le faltó aceite porque ellas fueron negligentes. Ellas no fueron personas diligentes en su relación, en su búsqueda, en su vida con Dios. ¿Se dan cuenta, no? Las implicaciones que puede tener esto. Entonces, ahí vemos cómo el escritor bíblico utiliza, ¿cierto?, la cultura, la sociedad, la economía y todo el contexto para hablarnos escatológicamente. Lo importante aquí es comprender lo que quiso decir el autor original a sus oyentes originales y cómo respondieron a esa realidad. Y eso puede ser literal o figurado. Uno lo tiene que discernir en virtud del texto. Esto nos lleva a entender qué es una metáfora, que viene del griego metáfora, que es transferencia. Consiste en transferir a una cosa sin previo aviso el significado de otra por cierta analogía que existe entre ambas. Se distingue del símil en que este anuncia de antemano la semejanza del adverbio como. Cuando hay un como, por ejemplo, cuando dice que el diablo es como león rugiente, eso es un símil, ¿ok? Pero si dijera el diablo es león rugiente, ahí está hablando de una metáfora, porque no tiene el cómo. Por ejemplo, el símil dice, toda carne es como una hierba. La metáfora dice que toda carne es hierba. ¿Se dan cuenta? Isaías 46, primera de Pedro 1:24. Uno es símil y el otro es metáfora. Entonces la metáfora es una transferencia. Se transfiere a una cosa sin el previo aviso, el significado de otra, por cierta analogía que existe entre ambas. Eso es una metáfora. Como alguien dijo, es importante. Dígame. ¿Usted es como siervo o es siervo? ¿En qué sentido él es el siervo? En lo que usted está enseñando. En el don de servir. O en el esclavo de Cristo, como usted quiera. Somos siervos. En el sentido de eso. ¿Me entiende? Ahora, si el siervo es en el sentido de la comparación con Cristo, somos como siervos por el Señor. Y renunciamos a nosotros mismos, pero producto de Cristo, de la obra de Cristo en nosotros. ¿Me entiendes? Sí. Pero si fuera una metáfora, somos siervos, sin duda. Servimos. Excelente, 7. Ya, gracias. Como alguien dijo, es importante recordar entonces que las metáforas hablan verdades, pero el significado superficial de las palabras en metáforas dice mentiras. Por lo tanto, el lenguaje figurativo, como la metáfora, la hipérbole, el símil, etc., puede en realidad realzar la verdad, el poder y la fuerza de las expresiones de una manera que el literalismo superficial y plano no podría nunca. Fíjense en esto que es importante. A veces el literalismo superficial y plano le quita o le resta
interpretación al texto, o mejor dicho, le quita la fuerza que el texto quiere comunicar. Claro. O para Alejandro. Sí, dígame. Una cosa, para que nos quede bien atildado esto, obviamente, cuando estamos ante un símil, generalmente va algún nexo comparativo, el cómo sí, o el cuál, el cómo. ¿ya? Sí, que es una comparación, y exacto. en la metáfora está la ausencia del cómo porque se reemplaza una palabra por otra que guardan cierta relación en forma, fondo o figura, ¿ya? Exacto, Entonces justamente. aparece el cómo. Hay una analogía. Está el símil, claro, y si no aparece el cómo, pasa a ser metáfora. Exacto, justamente. Así es, Pastor Manuel, muchas gracias. Y para ilustrar, Mónica, dime. Ya, ok. Y para ilustrar una vez más, cuando las personas son casi ciegas, aumentamos el tamaño de la fuente, ¿sí o no? Cuando tenemos problemas de vista, le ponemos los escritos en Word 20, 25 para poder ver bien, ¿sí o no? Cuando la gente está casi sorda, subimos el volumen porque obviamente no escucha. Cuando las personas tienen una discapacidad mental, utilizamos elementos visuales para hacerles comprender. La audiencia del lenguaje profético era a veces ciega, a veces sorda y con frecuencia mentalmente discapacitada, porque eran rebeldes. Entonces necesitábamos ocupar elementos que nos pudiera o que le pudiera a los escritores proféticos ayudarle a entender el comunicado que Dios estaba transmitiendo a través del profeta. Por lo tanto, sí, dígame. Me llama la atención cuando Cristo, no sé si le dice a los fariseos, no sé, dice para que viendo no vean, para que se da cuenta que entonces, Marcos capítulo 4. Claro, para que Marcos capítulo 4, verso 8 al 10. Ya. Ahí lo vamos a leer al tiro. Por eso me llama la atención, ¿por qué dice Cristo eso? ¿Ya? Mire, dice, y otras semillas cayeron en buena tierra, el 9, y decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo los que estaban alrededor, ¿cierto? Pero en Mateo, perdón, es donde menciona eso, que es una palabra, es una profecía que menciona Isaías. ¿Ok? Es una profecía que menciona Isaías. Y creo que está en Mateo, ayúdenme por favor, Mateo capítulo 10, me parece, ¿o no? Voy a corroborar porque no me recuerdo. ¿Estoy buscando la parábola del sembrador, la parábola del capítulo 13? Del 13, ya, 13. Mateos 13. Mateos 13, justamente. Ya, y... fíjate aquí en el verso 14 dice, además se cumple en ellos la profecía de Isaías, dice Mateo, que dice, de oído oiréis y nunca entenderéis, y mirando miraréis y nunca veréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. Fíjate que ahí está lo que dice Manuel, que el texto está hablando de la profecía de Isaías, donde dice que a este pueblo él le va a cerrar los ojos, los oídos, el entendimiento para que no comprendan, porque de otra forma van a tener que ser sanados, ¿cierto? Van a tener que ser salvados. Así que es importante. Y por lo mismo los profetas ocupaban ese tipo de lenguaje para poder orientar y explicar bien las profecías. Por lo tanto, se empleó el lenguaje... Dígame. Pastor Manuel, dígame nomás. ¿Quién me estaba hablando? ¿Pastor Manuel? ¿Fue usted? Habilite su audio, Pastor Manuel, que no lo escucho nada. Ya, ok. Sí, no, en el verso 13, que lo anticipaba, porque de hecho lo mismo lo dice Cristo mismo, por eso le habló por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Así es, justamente. Bien.
Entonces, por lo tanto, se empleó el lenguaje figurado para comunicar más efectivamente la verdad acerca de los propósitos escatológicos de Dios. Simplemente no podemos escapar al hecho de que la metáfora es dominante en las Escrituras, especialmente en los textos proféticos. Este reconocimiento no socava la autoridad o infalibilidad de la palabra. Los evangélicos deben de tener su reacción instintiva a la palabra como si no fuera nada más que la forma en que los académicos liberales descartan la historia de la Biblia. Es cierto que ya hemos hablado harto de ello. Los conceptos y principios comunicados a través del lenguaje figurado son tan verdaderos y reales como los que se comunican a través del lenguaje más literal. Decir que un texto o una frase es metafórico no significa que no sea verdad o que esté vacío de una realidad concreta. Simplemente significa que el literalismo ordinario común de pies planos no comunicará completamente y adecuadamente lo que Dios quería. Por eso existe el lenguaje figurado, porque es una forma más hermosa, más profunda, ¿cierto?, de poder comunicar una verdad. Como también se ocupa el lenguaje figurado para poder suavizar algún concepto que pueda ser duro o tosco para otro. Por ejemplo, cuando a Abraham se le dice que descansarás con tus padres y tendrás buena vejez. ¿Qué le está diciendo el texto ahí? Le está diciendo, oye, te vas a morir, pero vas a tener una buena muerte. Pero como no se lo quiere decir de rompe y vuelo, como decimos nosotros en el buen chileno, se lo suaviza. ¿Ah? Y eso, si no me equivoco, no es una sinécdoque, se me olvidó. Es un eufemismo. Eufemismo, muchas gracias, Pastor Manuel, eso es, un eufemismo, ¿te das cuenta? Suaviza entonces un lenguaje que podría ser duro, tosco, denso para el que lo está oyendo, y él hace un eufemismo y lo suaviza. Entonces le dice a Abraham, le dice, oye, no, si descansarás en paz con tus padres y tendrás buena vejez, o sea, morirás tranquilo, morirás en paz, ¿te das cuenta? Es importante, o Eclesiastés, que es lo que dice ese texto. Bien. Y vamos a quedar aquí, en el punto 5, en la tipología, porque esta herramienta también es muy importante en la escatología. Ya, mis queridos hermanos, vamos a quedar ahí en el quinto punto, en la tipología, y eso es lo que vamos a ver el próximo martes. ¿Preguntas, dudas, alcances? ¿Todo bien? Jonathan, Manuel, Juan, Alejandro, bueno, Alejandro está en reunión. Pastor Juvenal, ¿todo bien? Mónica. Sí, una pregunta, pero más que pregunta, me quedó dando vuelta algo delante cuando estaban conversando sobre, ¿cierto?, esos más de 100 años del pentecostalismo, de todas las ideas que ya están fundadas en esa verdad, entre comillas, que quizás en algún poquitito a nosotros se nos ha abierto, de todo lo que tiene que la mente abrirse, pero nosotros en no decir la verdad cometemos pecado también. Así es. Porque nosotros a veces tenemos esa vista de que ellos, cierto, no han querido, que su tradición, su costumbre, pero nosotros hemos sido egoístas igual. De alguna otra forma somos responsables, ¿cierto? Que no ocultar la verdad también es pecado. Así es, sin duda. Y somos responsables. Somos responsables de comunicar esa verdad, como dice el apóstol Pablo, en amor. Entenderla y comunicarla en amor, pero no podemos dejar de decir la verdad. ¿Me entiendes? Lo que nosotros no podemos hacer es obligar a la gente que cambie. No, la gente cambia cuando la luz del Evangelio produce los cambios intrínsecamente en su corazón, producto de la obra del Espíritu Santo. Nosotros solamente comunicamos, somos vías, somos caminos por donde el Espíritu Santo se mueve en los corazones de la gente. Nosotros no podemos provocar el cambio en las personas. No, a mí me duele mucho cuando veo pastores con un lenguaje donde poco menos que instan a su gente a cambiar a la fuerza. La verdad que los cambios reales, contundentes y que duren en el tiempo y perseveren en el tiempo son los que son producto de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Un ejemplo práctico es cuando Lucas en el capítulo 6, verso 43 al 44, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En la práctica la gente va a hablar lo que tiene en el corazón. Por eso es tan importante la instrucción, el discipulado, la capacitación,
porque en la medida que más se llenan de la palabra del Señor, más evangelio va a haber en su corazón, y el Espíritu Santo va a tener herramientas para poder moldear ese carácter, esa vida, a través de la luz del evangelio. Pero si hay solamente comedias, si hay solamente noticias, ¿qué es lo que va a haber en el corazón de la gente? Desesperanza, angustia, preocupación, incertidumbre, ¿qué es lo que va a pasar? Por eso hoy día la mayoría de la gente está así angustiada, está depresiva. ¿Por qué? Porque están pegados todo el día a Mega Noticias, a Chilevisión, leyendo y escuchando lo que dice del COVID-19, que aumentó, que no para, que esto, que vamos a venir la invernación en Santiago, que vamos a estar 2 semanas invernando sin que haya nada. Entonces la gente se empieza a desesperar, ¿o no? Se empieza a angustiar. Pero sí, como cuando cumplimos lo que dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestro corazón, la cosa cambia, porque tenemos de dónde nutrirnos, tenemos de dónde sacar, y en los momentos de angustia, que también los vamos a tener, pero esos momentos de angustia van a ser fortalecidos por la palabra, por sus promesas, por lo que Él tiene, por lo que Él ha hecho. Les mandé al grupo un libro que a mi juicio encuentro que es uno de los más centrales en el Evangelio. Se los comparto para que lo hagan en sus iglesias, está ahí en el grupo de escatología del curso, utilícenlo, es muy bueno. Yo he visto los cambios, cómo se han producido los cambios en nuestros hermanos, solo a la luz del Evangelio, sin obligarlos a nada, solamente confrontándolos con el Evangelio. Hemos visto hermanos que no tenían ningún compromiso con la iglesia, hoy día están pero aferrados profundamente al desarrollo, al crecimiento, al aprender, etcétera. ¿Me entiendes? Así que los animo, los motivo para que lo hagan. ¿Ya? Jonathan, ¿nos puedes despedir en oración, por favor, para que estemos terminando? Ya, oramos. Una vez más, Señor, te damos las gracias por este privilegio que usted nos da, Señor, de poder aprender más de tu palabra. Así es. Te rogamos, Señor, que podamos, Señor, de alguna manera atesorarla, aplicándola, Señor, que es lo más importante. Amén. Señor, así es. Y podamos compartirla también con otros que necesitan, es, Señor, de tu mensaje. Amén. Y del Evangelio. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y cada familia representada. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Nos vemos el martes a las 10 de la mañana nuevamente en una siguiente clase de escatología. Nos queda harto todavía por ver y se viene cada vez más interesante porque ya vamos a echar a lo medular a interpretar aquellas cosas futuras, a ver qué pasa ahí. ¿Qué escuela vamos a abrazar? Aquí los quiero ver. Yo abrazo mi primera escuela, mi hogar. ¿Ah? Eso es, está bien. Adiós. Igual. Bendiciones, Un abrazo en que estén Cristo muy a todos. bien. Cariños.